red los sábados. Está la diferencia. Marca de radio. Bueno, acá está Jorge Búsico, el director de TEA y columnista de rugby de La Nación, Ariel Sher, de Clarín, y conductor de la 750, y Fabri, que también está en la 750, y PS Sports. Bueno, no hay mayores presentaciones. La idea era ir por la libre dentro de un marco de política deportiva, si se puede hablar de política deportiva en la Argentina, tanto que se habló, por ejemplo, de que España tiene política deportiva, no solo porque ganó el Mundial. Pero frente a las circunstancias de diciembre, y otra vez el tema del barrabravismo metido, Soldati, Lugano, Barracas, etcétera, medio que quisiera empezar por ahí. A propósito de por quiénes están regenteados estos tipos, o si ya son virtualmente autónomos. Me parece que son las dos cosas. Las dos cosas. Que tienen cierto grado de autonomía y que hay cierto vínculo con determinadas personas. A veces trabajan. Esto es como que uno tiene una relación de dependencia en un trabajo y hace alguna changa por otro lado. Es más o menos lo mismo. Me da la sensación. Yo creo que hay un fenómeno de subvaloración histórico de lo de las barra bravas. Mucho tiempo por comodidad, por ingenuidad y por complicidad, y por las tres cosas juntas. ¿Subvaloración? Sí, subvaloración histórico. Digo, los dirigentes de fútbol convencieron en sociedad, con parte del discurso periodístico, que las barras eran los malos, lo que creía mi abuela. Las barras eran pocos malos y nosotros, todos los buenos, hacíamos de la vida algo feliz en el fútbol, que nos lo ensuciaban estos tipos. Y no era así. Las barras de choque, las barras bravas se iban fermentando, grupos de choque informales, sin facturas, sin boletas, sin quill, sin AFIP, pero que trabajan de eso, que se llevan un pedacito muy chiquitito del negocio del fútbol, muy chiquitito, pero que prestan servicio por fuera de, y se ha visto mucho en este tiempo. Ahora, ¿eso qué sería? ¿Que siempre fue lo mismo y ahora como está mediatizado se nota? Sí, yo creo que hay un simplismo, hay un simplismo de los medios. Acá yendo concretamente a lo que pasó en Soldati, un barra era, Capela, que los medios hegemónicos nos dicen que es un puntero de Macri. Me parece que si creemos que todos los que estuvieron tirando piedras, o los que suponemos, entre comillas, vecinos, eran barra bravos, estamos equivocados. Me parece que hay, obviamente las barra bravas existen, yo coincido con lo que dice Alejandro, me parece que funcionan de las dos maneras, respondiendo a tu pregunta. Son tipos que ya han logrado cierta autonomía y que por otra parte están bancados por el poder, no solamente político, pero en estos episodios son gente, hay otro tipo de violencia ahí adentro que no son solamente las barras bravas, me parece a mí. Yo de todo lo que leí, al único que pesqué de barra brava es Capela, Julio Capela. Hay un par de barras de Chicago que responden supuestamente a Cristian Ritondo, dirigente peronista. Capela también responde a Ritondo. Claro, bueno, la vinculación de Chicago con Ciudad Oculta, por la zona. Ahora, al mismo tiempo la prensa es simplista en el sentido de que si hay alguien con un pantalón de un club o una camiseta de un club, ya supuestamente es un integrante de la barra de ese club. Y muchas veces no es así. Son gente, digamos, que se viste de esa manera y a veces no tiene vinculación. La pregunta va a los tres en común también, siendo que son tipos con especial afecto por la historia y no solo del fútbol. ¿Alguna vez alguien se les animó? ¿Cómo que Garzón? Hay intentos, hubo intentos. Pero seriamente me parece que no. O sea, ni desde la dirigencia futbolística, ni desde la dirigencia política. Hubo un solo intento desde la dirigencia política que doy fe que fue exitoso. No sé hoy si sigue siendo exitoso, fue el de Martín Sabatella con la barra brava del Deportivo Morón. Sabatella le sacó todos los negocios que tenían en la peatonal de Morón, a la barra brava de Morón. Justo le tocó llegar a Deportivo Morón, no, a la Intendencia de Morón, muy poco tiempo después del asesinato del chico Daniel García en Paysandú, del que fue acusado uno de los jefes de la barra de Morón, apodado Cadena. Desmontaron toda la relación que había entre la barra brava de Morón y la intendencia de Juan Carlos Rousselot, y esos negocios que tenían los integrantes de la barra, desde florerías, puestos de panchos, puestos de chucherías en la peatonal de Morón. Les costó 6 meses de amenazas telefónicas, de protestas con alguna complicidad de funcionarios municipales y de empleados
quema de neumáticos en la puerta, autos rotos, pero finalmente lo lograron. No sé hoy cómo está Deportivo Morón en ese tema, pero durante mucho tiempo los borraron del mapa. Ariel. Lo que pasa es que justamente, ¿qué se ejerció ahí? Una voluntad política. Es muy difícil si las barras son las fuerzas con las que cuenta parte del sistema político, las partes más turbias del sistema político y las partes que no siempre son tan turbias, pero para dar esa disputa dicen necesito esto. Entonces no hay voluntad política sobre eso. Hay medidas de urgencia. ¿Cuántas veces escuchamos esto no va más? Basta de violencia, terminemos con esto, llegó la hora, medidas urgentes, y salen funcionarios que no conocen además del tema. Es muy difícil administrar este tema si vos no conocés la trama real y funcionás como funcionaba mi abuela sobre este tema. ¿Qué pasa con los periodistas, no me gusta decir periodistas deportivos, pero bueno, digamos, los periodistas orientados en deporte? En el off the record con los dirigentes, cuando se habla de esto, ¿hablan de esto en el off the record? Digo, todo este verso al que Ariel recién aludía a propósito de basta de violencia, unido a no conozco a los barras, no sé quiénes son esos sujetos. No, pero unido a eso es ¿qué querés? Tenemos que frenarlo de alguna manera, les entregamos entrada, le damos plata, le ponemos micro. Está bien, pero otros crean la subcomisión del hincha y tratan de... Está bien, pero la pregunta es, ¿en el off the record eso lo reconocen? ¿El qué querés? ¿Hay un off the record del qué querés que haga? Algunos dirigentes sí, otros no, depende del club. La verdad y yo no hago fútbol, la verdad que tengo Dios tengo muy poco contacto con los dirigentes de fútbol. Pero cuando me tocó, sí, el mismo argumento que él, y bueno, no podemos, generalmente le echa la culpa al Estado, que como siempre. Y a la policía. Y a la policía, que no podemos solos porque nos incendian nuestras casas, nos persiguen a los chicos, cosa que debe ser verdad, pero también hay mucha convivencia. Yo me acuerdo cuando vino la democracia, que asume Alfonsín. Hubo un intento, y esto lo puedo decir porque yo estaba cerca en ese momento, de la Secretaría de Deportes, que estaba Rodolfo Reilly. Pero resulta que el principal vínculo con la 12 en ese momento, que era bastante más, en ese momento era Quique el Carnicero, eran en el pecho al lado de esto, era Bello, que era el puntero de la Boca, claro, puntero radical de la Boca, el padre de Claudia. Claro, el padre de Claudia Bello, y que además era hombre de riñón de Alfonsín. Entonces, es muy difícil porque en todos los lugares hay vinculación de alguna manera. Yo creo que es legítimo el miedo que tienen, me parece muchos, y por otro lado son totalmente cómplices. O cómplices funcionales. Sí, funcionales. Hace unos años asumió una comisión directiva en Platense y decidió sacar a un par de barras que vivían debajo de las tribunas del club, en habitaciones con televisión, no es que vivían en una manta tirada en el piso. A los 2 días... O sea, como si fuera debajo de la autopista, pero abajo de la tribuna. Abajo de la tribuna cabecera que está sobre la calle Sufriategui, ahí había un par de barras, un par de integrantes de la barra que vivían ahí. Tenían luz, todo, Después pagaba el club, todas las cosas. Bueno, lo sacaron a los 2 días, pero no a los 3 o a los 4. A los 2 días llamó el comisario de la comisaría de Florida, allí partido de Vicente López. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo sacaron a esta gente? ¿Por qué? Pónganla de nuevo, que estamos tranquilos, las tienen ahí cerca, no molestan. Es muy complicado, porque, digamos, anécdotas hay a patadas. Hace poquito se vio la imagen de integrantes de la barra de Huracán tomando la sede de la avenida Caseros del Club Huracán, después de una de las innumerables derrotas del equipo. Y estaba la barra dentro del despacho presidencial tomando vino en cartón, sentados en el sillón del presidente. La gente de Huracán ya sabía que iba a pasar eso, si el equipo perdía. Por eso no hubo policía y se frenó lo que podría haber sido un incidente serio, con gente que estaba, no sé si armada, pero con ganas de armarse. Como para dejar una base para el otro bloque, ¿debería tener que ver en la solución de esto una política deportiva a cargo de una secretaría, ministerio o lo que fuere de deportes, o es una instancia demasiado superflua? Es una decisión política. ¿Que excede a eso? O sea, en Inglaterra, por más que uno pueda criticar de alguna manera del modo que lo hizo, Inglaterra radicó los hooligans. ¿Por qué criticar el modo que lo hizo? Porque, bueno, la manera fue poner entradas super caras, no cualquiera podía ir a la cancha, pero fue una decisión política. O sea, ya para Inglaterra en ese momento era un problema internacional, porque los hooligans a donde iban mataban gente. Recordemos la tragedia de Heysel, en un montón de lugares. Ellos tomaron una determinación y fue una política de Estado. Ahora, eso no se relaciona, Jorge Quejúcito, con
el tema de que se venía la integración europea, de que formaba parte de un acuerdo político continental. No fue anterior a la Unión Europea que ellos decidieron. Lo que pasa es que tiene que ver también con un fenómeno de los clubes pasaron a ser sociedades anónimas, toda una reforma del fútbol muy grande, pero que fue una decisión política. O sea, esto lo encaró el gobierno inglés. Y con poca relación con los partidos políticos. Es decir, no había gente de la barra del Tottenham que trabajaban para el Partido Laborista. Claro. Estaban relacionados algunos con el Frente Nacional, que es el partido de extrema derecha, que saca el 1% de los votos, ahora debe tener el 5 o el 6% ya. Pero no tiene relación con los grandes partidos. Pero sí hay un fenómeno de voluntad política ausente. A mí me parece que la Secretaría de Deporte trabaja sobre deporte, y el deporte no es solo jugar quién corre más lejos, pero acá hay un fenómeno que excede a los campos de los ministerios de deporte, secretarías o subsecretarías de deporte. Acá es hablar de varias cosas al mismo tiempo. Hoy discutir qué son las barras es discutir qué hace el Estado en el terreno de la seguridad, y no de lo que malamente o cómodamente se llama la inseguridad todos los días en la calle, sino cómo se opera sobre fuerzas de choque que le prestan servicio no solo a los partidos políticos, sino a grupos empresarios, se asocian con la policía, son microdealers o maxidealers de lo que le pidan. Un día pueden estar con los oficialistas de algo y al otro día con los opositores de lo mismo, porque prestan servicio, venden lo que han aprendido a hacer. Estamos con Búsico, con Sher y con Fabri. Ya seguimos. Marca la diferencia en Internet. www.marcalaradio.com.ar. Escuchar radio. Entender la diferencia. Marca de radio. Voces en la red. Deporte Nacional, 2 siglos de historia, es un aporte fundamental para un tema del que no hay demasiado escrito en un solo volumen. Tiene casi 700 páginas y fue escrito por los periodistas Ariel Sher, Guillermo Blanco y Jorge Búsico, y editado por Planeta MC y Deportes. Deporte Nacional, 2 siglos de historia. ¿Se puede hablar de una política de deportes en la Argentina? Es un tema que se meneó mucho colgado de que España gana el Mundial, ¿no? Se habla de España, el equipo de fútbol, y en particular de lo que significó el Barcelona como política de divisiones inferiores. Básquet, Fórmula 1, han metido la Fórmula 1. Sí, arranca mucho más atrás. Arranca 8 años antes de los Juegos de Barcelona, que fueron en el 92. Cuando Barcelona es designada sede olímpica, 8 años, o sea que en el 84, ellos encaran una política deportiva muy fuerte, que creo que lo último que le faltaba ganar era el fútbol, pero venían ganando. De hecho, en los Juegos Olímpicos de Barcelona ganaron en disciplinas que no habían ganado nunca: natación, no tenían un nadador, esto siempre lo cuenta Osvaldo Arsenio. España no tenía un nadador, y ganaron medallas en los Juegos de Barcelona. Acá hay un problema que creo que históricamente, por lo menos desde que empezó la democracia, al deporte no se le dio mucha importancia. De hecho, en las últimas elecciones, si vos pedías la plataforma deportiva de los partidos políticos, ninguna la tenía. Totalmente. Y de hecho, el Kirchner nombró a Perfumo, ¿fue en su momento? El primer secretario de deporte. Bueno, nombró a uno que era deportista afín. La Alianza, cuando subió, lo nombró a Garrafo. Sí. El radicalismo lo nombró Reilly porque era un tipo que era del rugby y estaba cercano a Alfonsín. Y bueno, me parece que Menem, dentro de todo, fue el tipo que buscó más tipos ligados al deporte con política deportiva, pero con distintas variables. Porque si vos te fijás, cuando viene la democracia, el objetivo de la Secretaría de Deportes en ese momento era recuperar los clubes de barrio, que habían sido arrasados durante la dictadura. Una política muy fuerte de recuperar el club de barrio y apuntar al deporte recreativo. Viene Menem y hace todo lo contrario. Todo a alto, buscar medallas. Espectacularidad. Claro, fuimos candidatos a Juegos Olímpicos. En lógica con su propuesta económica. Porque además empieza, si vos te pones a ver, empieza en la era Menem todo el fenómeno del gym, del trekking, de los nombres extranjeros y las cuestiones privadas, las canchas de pádel, los gimnasios privados, empiezan a haber clubes privados. Cuando se va Menem, queda como que nadie agarra, y este gobierno me parece que muy en silencio, me refiero a Morresi,
hace cosas dentro de lo que puede, porque los presupuestos son bajísimos. Yo creo que si lo traes a Claudio acá, por no te lo dice, pero... Sí, pero para que le firmen algo debe tener que pasar por 300, 400... Bueno, te querían traer una pista sintética, una cancha de hockey sobre césped, porque todo hay que llamarlo a licitación, todo es un problema. Pero tienen una mirada, o sea, tienen una proa donde ir. Pero gestada en el momento, porque vino Osvaldo Arsenio, que es un tipo que sabe, y se puso a laburar en algún plan. Pero no hay acá política deportiva, como no hay política de salud, de drogadicción, no hay política de nada. En el caso del deporte, con todas las probabilidades demagógicas que eso te ofrece, ¿cómo se explicaría que nadie acierte con una política deportiva? Ayer, el que hablaba antes era Jorge Bussi por ayer. Es que yo creo que justamente pensado desde ese lugar, a través de la historia, es que se han acotado los desarrollos político-deportivos. A ver, si nosotros decimos Finlandia, Suecia, Noruega, no son países ni perfectos ni imperfectos especialmente, son países... No coleccionan medallas y las andan juntando por la calle, pero hay una política deportiva en la cual el Estado apuesta a determinadas cosas. Sacan algún fondista que le va bien, algún deportista que sorprende que le va bien en la alta competición. Ahora el nivel, la estandarización de práctica deportiva de la población es resultado de fuertes políticas estatales, fuertísimas políticas estatales, porque el vínculo con el deporte es tan esencial como el vínculo con las palabras o con las matemáticas. Está planteado así. Hay una larga política deportiva en ese terreno. Es una elección. Otras elecciones en otras partes tienen que ver con la alta competición. Hay un modelo de desarrollo fuertísimo de apuesta a la alta competición para volver deportiva la base social que hizo el Estado cubano, que es largamente exitoso, no solo en la obtención de medallas, sino que la gente tiene una relación placentera y múltiple con el deporte. Me parece que el argentino hoy tiene un poco de esas búsquedas y tiene un poco de esas ausencias, porque nadie desde fuera del campo del deporte entiende que el deporte es un derecho humano básico y esencial. Ahora, esto por ejemplo relataba a Jorge Búsico sobre la política de Estado, le llamaríamos, de España. ¿Por qué estuvo motorizada? Porque los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y por eso esa fue la punta de lanza. O tuvo una vanguardia iluminada. Pero esa fue la punta de lanza. El fenómeno del Barcelona es de Johan Cruyff, que en un momento dijo: vamos a hacer el campo de la Masía, donde empezaron a decir: paremos de comprar jugadores y empecemos a hacer jugadores a la idiosincrasia del Barcelona. Lo puede hacer el Barcelona, es un club multimillonario. Pero hay una cosa que yo quisiera agregar de Ariel que es muy interesante. Acá nunca el deporte es un medio, yo por lo menos como lo tengo entendido, es un medio para aprender a convivir, es un medio para divertirse, es un medio para recrearse. Tiene que ir necesariamente de la mano con la educación. Acá nunca en la historia, no sé en el gobierno peronista, en el primero, se pudo llegar a un acuerdo de que educación y deporte vayan de la mano. O sea, no hay deporte en los colegios. Entonces, lo que él cuenta de Suecia, de Finlandia, hay una fuerte cultura de deporte en los colegios, en las universidades, pero no en las universidades como los Yankees o como en la ex Unión Soviética, donde solamente captan a los mejores y, como dice siempre Osvaldo Arsenio, a los demás los mandan a comer hamburguesas. Sino que hay una política de que el deporte va de la mano de la educación. Acá en los colegios no hay deporte, porque nunca, pero acá sí siempre fue un problema de educación. ¿Querés zafar de educación física o pero haces la vuelta a carnero, el salto, la media luna. Claro. Y acá siempre fue un problema que puso educación. Educación en la Argentina ve al deporte, como muchos sectores intelectuales, como algo menor. A veces. Como algo menor o como algo que no tiene importancia. Y como algo que le resta espacio a la educación. ¿Como algo que le resta espacio? Sí, a la educación muchas veces, sí. Y yo creo que deben ir de la mano, o sea, implementar deporte en el colegio no significa sacar campeones, porque para eso está, como dice Ariel, la política de Estado a nivel grande, donde vos tenés un CENAR, donde hay preparar los campeones o futuros campeones. Pero hay la gran mayoría de la gente no hace deporte para ser campeón, porque la gente que va a jugar al tenis... los chicos que van a jugar al tenis para divertirse, al rugby, al básquet, no quieren ser solamente Ginóbili, Cori y demás. Bueno, pero vos fíjate, ese grupo, esa generación dorada del básquetbol, este grupo de las chicas de las Leonas, la cantidad de tenistas,
son circunstancias que se han dado en momentos especiales, no es producto. Está bien que la Liga Nacional de Básquetbol se organizó, pero las Leones es un producto de los colegios, ¿eh? Claro, de los colegios, porque el hockey se juega mucho en los claro, colegios. el básquetbol se juega mucho en el interior y hubo un plan de detección de talentos, una cantidad de cosas que hicieron que la competencia interna mejorara. Pero hubo un proyecto político potente que fue generar la Liga Nacional en los 80. Como el vóley y como el handball. Claro, sí. Exacto. Fue pensado sobre todo para la alta competición y un abastecimiento a la alta competición. Y eso transformó el deporte. Como yo creo que algunas medidas de este tiempo, a nivel de políticas de Estado, han transformado líneas deportivas en los años en que estuvo, desde que está Claudio Morresi al frente de la Secretaría. Sin embargo, el fútbol involuciona. En el fútbol se está dando la situación de las divisiones inferiores desmanteladas. Y que además son un desastre. Claro, con técnicos como el técnico actual de la selección argentina, que está pidiendo que no se compita por los puntos en las divisiones inferiores, para quitarle un componente agresivo que tiene hoy el trabajo de divisiones inferiores. Cosa con la que yo concuerdo. Claro, bueno, los clubes han terminado, salvo muy pocas excepciones, contratando exjugadores que tienen relación emocional con ese club, que después, si trabajan o no trabajan, no importa tanto. ¿Y cuáles son los planes a largo plazo de los clubes de fútbol que deberían ser las joyas de la abuela en la Argentina deportiva? Muy pocos. Para acá y vamos después a otro bloque a propósito de por qué involuciona el fútbol. Hasta las 13. Una diferencia. Marca de radio. Jorge Búsico, Ariel Sher, Alejandro Fabri. Quedó picando lo que decía Alejandro a propósito de que el fútbol involuciona al revés de lo que podría suponerse que ha sucedido en otros deportes. ¿Por qué involucionó el fútbol? Hay un problema que es puntualmente... Estamos hablando de involucionar en términos de ¿qué? En términos de juego. De juego. En términos de juego, en términos cada vez peor, estamos de acuerdo. Cada vez peor, se presiona salen cada vez menos cracks. ¿También por eso? Puede ser, pero en todo caso la involución en la mayor parte de los países se sigue dando. No es solamente en la Argentina. Hay muchos países que a lo mejor tienen una historia futbolística y que hoy no la tienen tanto. Son muy pocos los países que han crecido futbolísticamente. España es un caso, pero no son tantos. A lo mejor, a ver, si uno habla rápidamente de Italia, de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Inglaterra, y no sé si me estoy quedando corto, no ve un futuro muy venturoso hoy por hoy en lo que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿los formadores de chicos se capacitaron, mejoraron, evolucionaron? Yo creo que por ahí pasa la historia. A mí me parece que hay un plano que es la deficitaria formación de quienes son formadores en determinada instancia, cuando los pibes son pibes, no de todos, hay tipos que conocen muy bien cómo trabajan, pero tienen por ahí menos peso histórico. Y me parece que en la alta competición también, en general, los entrenadores de otros deportes han hecho un proceso de capacitación y de actualización profesional que en el fútbol no se ve tanto. Y la otra cosa que yo veo es que el fútbol es mucho más prisionero de la dictadura de la urgencia que cualquier otra actividad. Sí. En este país donde los 300 o 400 jugadores con más habilidades entrenadas personales juegan en otras ligas, porque son mercadería, son protoplasma que se vende bien y que equilibra las cuentas que no siempre se saben administrar en los clubes, porque detrás de esto está discutir qué cosa es un club. Me parece que con esa ausencia vos tenés que suplirla desde una lógica de construcción de ideas de juego y de jugadores distintas. Y además ahí aparece otra cuestión que yo se la he escuchado retratar muy bien en diciembre Ángel Capa. Él planteaba que hay se ha demolido la idea de que se puede construir con paciencia. Me parece que con todos los déficits que tiene el fútbol de Inglaterra, al que yo no le digo más fútbol inglés porque hay pocos ingleses entre los dueños, entre los que televisan y cada vez menos entre los que juegan, hay contratos a más largo plazo. Vos no sos campeón como técnico del Arsenal y estás 5 años. Pero eso lo podés hacer desde un país subdesarrollado, donde así como se te llevan los mejores científicos, los mejores técnicos, te van a llevar los mejores jugadores. Si no hubiera un discurso instalado de que si no ganás no servís. Entonces, desde ahí el segundo no existe más. Entonces siempre, acá hay 20 equipos, uno solo va a salir campeón. Entonces, hay una cosa que además es algo que viene a los chiquitos ya. Esto que contaba Alejandro de lo que pasa. Yo, cuando pienso que hay chicos de 14 años con contrato, ¿a vos te parece lógico que un chico de 14 años tenga un contrato? Y los hay en todos los clubes. Jorge, lo que pasa que el dirigente, por ejemplo, de un club como Lanús, te dice que le hacen un contrato al chico de 14 años para que no se lo roben, para que no se lo lleven los dirigentes europeos que vienen a través de un representante y le ofrecen a la familia un dinero, inclusive le ofrecen trabajo al padre del chico. Entonces lo hacen como mecanismo para poder tenerlo, porque Lanús, por ejemplo, sí es uno de los pocos clubes que tiene un proyecto
de trabajo, con entorno, con contenido. De nuevo y lo hacen solamente para protegerse. Pero de nuevo aparece la voluntad política. Aquí haces algo que excede a los campos específicos que maneja, yo creo, muchas veces bien, la Secretaría de Deportes de la Nación en este tiempo. Tiene que ver con cuál es, en tu proyecto de sociedad, el deporte. Yo no le hago un señalamiento específico a ningún gobierno. Yo creo que hay una larga tradición argentina, esta que decía Eduardo, de pensar al deporte como un lugar donde las luces del ring apuntan y estableces vínculos con la sociedad más fácil que por otro canal. Una especie de bastardización de cómo vincularse con la gente. Ahora, pensar, ¿qué son los clubes? Los clubes armaron este país, esta gente que somos, los 4 que estamos sentados en esta mesa. Uno es en relación con su club, uno se hace en relación con un club, uno se construye en ese terreno. Discutir qué son los clubes un siglo o un siglo y pico después de su fundación es discutir qué es la Argentina. Esa es una discusión que en un país de urgencias y en un show de urgencias está ausente, y el problema va a persistir si se piensa solo desde la urgencia. Va a haber deudas, entrenadores que pasan y algún equipo campeón de vez en cuando. Me parece muy interesante esto que suscitas de discutir qué es un club. ¿Por dónde empezarías a definir qué es un club? ¿Hay un solo tipo de club, por ejemplo? Un club en esencia... ¿O hay un club de base y después una escala? Me interesa que desarrolles eso. Un club es un lugar donde uno es con otros. Y me parece que buena parte de la socialización argentina en el comienzo del siglo XX y tal vez en el final del siglo XIX tiene que ver con eso, con una voluntad, casi una manía social de juntarse con otros para tener un lugar donde perteneces con otros, donde tu desarrollo individual no está muerto, vos seguís siendo una individualidad que tiene felicidades y tristezas personales, pero construís algo con los otros. El club no es solo para uno, no es un prestador de servicios que te hace crecer o achicar los músculos, o los goles o las felicidades. Es un lugar donde armás la vida con otros y te encontrás con los otros. Eso es un club. En este tiempo de la historia hay clubes que se vinculan con la alta competición, clubes que se vinculan con solo el deporte recreativo, social, de base, con lo que sea. En cualquier caso, lo que hay que discutir, entendiendo que son casi dos cuestiones diferentes, la alta competición y el deporte de base, ¿para qué tenés esas organizaciones? Y yo creo que una de las grandes demandas que debería hacer esta sociedad, si encontrara cómo canalizarlas, es encontrar lugares donde ser con otros. El club es una llave fantástica. Claro, por algo los militares los destruyeron todos. Claro, recién Jorge hablaba... O sea, cuando los militares arrasan... ¿Qué decías de lo que tenían que hacer en la época de Alfonsín? Revitalizar los clubes de barrio que habían sido destruidos. Claro, porque eran lugares de encuentro. Donde la gente se juntaba para jugar a las cartas, hasta para jugar a la pelota, al básquet. Claro, los clubes de básquet del 50, ¿no? De los campeones del 50 eran todos clubes, Parque, Palermo, clubes que están, y los de Palermo se juntan todas esas, y son lugares de encuentro, donde haces deporte, donde haces amigos. Mis amigos de chicos son amigos del club. ¿Del club? Yo tengo una pasión por los clubes porque yo soy defensor de los clubes, porque nací casi en un club. Entonces, a los 5 años yo estaba en el club y mis viejos me dejaban en el club y sabía que estaba todo bien. Pero además no eran solo los clubes de barrio, porque sí. Independiente hacía campaña por los 100.000 socios. Racing. Yo fui socio de Ferro 20 años y nosotros íbamos a jugar pelota paleta a Ferro, y empezaba el tenis con Vilas, todavía antes de los militares, y el tenis había explotado en algún sector de la clase media y había que sacar número para jugar al tenis, porque no daban abasto las 8 canchas de Ferro. Pero jugábamos al bowling o íbamos a tomar algo mucho antes del Ferro campeón de Grigol y compañía. Hablo de los 70. Sí. Es decir, Ferro tenía 50.000 socios. Platense tuvo 30.000 socios. Pero uno iba a bailar a Ferro. Sí, claro, uno iba a bailar comunicaciones, a IPF, la municipalidad, comunicaciones, al Centro Lucense, que tenía una tarea social. Ahora seguimos. Fabri, Búsico, Sher. De 10 a 13, los sábados, está la diferencia. Marca la radio. Me da cosa parecer excesivamente nostalgiosos del club de barrio, no porque no corresponda, porque todos fuimos felices con eso, pero pienso en mucha pendejada que escucha. Hoy hay algún club o alguna instancia de colectivización que esté en lugar del club o que pueda reemplazar al club como elemento de esa socialización, de eso que Yer definió en el bloque anterior como un club es
yo en relación con otro? Hoy hay gente que piensa y que construye en ese terreno, porque hay gente que piensa y que construye la vida soñando con otros y siendo con otros adentro y afuera del deporte. Después se puede discutir el modelo. A ver, vos viajás a General La Madrid, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahí Diego Rivada y sus amigos reconstituyeron el club. Diego Rivada no porque él se destaque, sino porque es el hijo de un futbolista que secuestró la dictadura. Reconstituyeron un club que no estaba, que no existía, que era un galpón que estaba terminado. Bueno, ese es un lugar donde la gente es con otros. Es un club donde la convocatoria yo te invito a soñar conmigo y armar el mundo. Lanús, que tiene otra envergadura de problemas y otra envergadura económica y que tiene cuentas, por ejemplo, como la venta de José Sant o del pase de José Sant, para ser más precisos, al fútbol árabe en 10 millones de mangos, hay una preocupación de construir un lugar donde ser con otros y forja dirigentes todo el tiempo. Lanús tiene un curso que se llama Dejá el tablón y hacete dirigente, donde si vos sos socio... Así se llama, literalmente. Sí, ya no, el tablón está de más porque la cancha de Lanús, que era de madera, ahora es totalmente de cemento. Pero Lanús jugó con Piranha hace 30 años y estaba no en el fondo del mar, en la fosa de Mindanao, más abajo. Y se ha recuperado con un pacto de reflotar al club. Y bueno, ahí está donde está. Y si vos viajás por el interior de la Argentina, hay proyectos, hay modelos, hay búsquedas, a veces no con el formato ortodoxo del club, pero los hay. Después vos podés buscar, digo, con los matices que puede tener. La búsqueda que hizo la gente que forjó el club de amigos, que tiene otro perfil en lo que tiene que ver, porque salió, no tiene alta competición y casi todos los socios son pibes. Pero dijeron en 1985, 25 años, vamos a reivindicar el modelo del club, más allá de cuál haya sido cada desarrollo. Digo algo en la ciudad de Buenos Aires. Y si viajas, en muchos lados hay esfuerzo de construcción deportiva. ¿Qué determina? No, que esto que decía Ariel de las urgencias. La urgencia del periodismo hace que esto no se vea nunca. En esto me hago cargo yo, que no es que estoy hablando como marciano, sino como periodista. Nosotros miramos siempre la gran escena. Y nunca vamos a esto. No solo en el caso del fútbol, ¿no? Sí, en casi todo. Miramos a los grandes tenistas, no vemos si hay algún club de tenis donde se hacen otras cosas. Es difícil en los medios, por eso yo creo mucho en los medios alternativos y creo que ahí está una cuestión para... Porque además los medios forman parte del negocio. Claro, obviamente. Este es el tema. Obviamente. Digamos, no siempre los medios formaron parte del negocio directo, ¿no? Así como cuando uno dice, bueno, ya no podés hablar, el periodismo se murió como tal en términos de el periodista observador neutro, y hoy hablas de megacorporaciones que entre otros negocios manejan periodismo. Lo que yo iba a preguntar es, ¿qué determina o qué factores determinan que de pronto aparezcan las perlas blancas? Sería, por ejemplo, el caso de Lanús, o vos citabas el de General La Madrid. El del Deportivo Barracas de General La Madrid. Bueno, va a poner el caso de Lanús, o Vélez, la competencia. ¿De dónde sale en su momento Amalfitani o ahora la gente de Lanús que hizo este pacto? ¿Lo conforma un caldo de cultivo social? ¿Es de pronto la casualidad de un tipo honesto y además con visión? ¿Es una confluencia de esos factores? Me parece que todo junto, que no hay una sola razón. Porque hay clubes que tienen a lo mejor un dirigente como emblema, todos se acuerdan en tal club de tal directivo, que lo ven como diferente a otros. Y eso pasa por casualidad. También como nos acordamos nosotros de un gobernante, o de un periodista, o de un músico. Hay determinadas cualidades, a lo mejor cualidades que se han dado en una época determinada, maneras de ser que son diferentes, a lo mejor las exigencias que tenés hoy son bastante complicadas. A lo mejor hoy empezar un proyecto como el de Lanús, que lleva 30 años, es difícil. Pero hay ideología. Yo creo que la variable fundamental en Lanús y en los otros lugares es que hay, con las elecciones que sean no idénticas, no solo en el desarrollo, sino en qué pensar del mundo, hay ideología, hay una convicción de que vale la pena hacer la vida con otros y que no todo tiene que dar un resultado en las cuentas personales o de la felicidad o del banco. Detrás de la construcción de cualquier cosa funciona eso. Los clubes y el deporte en general son una gran herramienta para pensar qué cosa es el mundo y qué cosa es la política y qué cosa es la ideología. Y la historia de la Argentina y el presente de la Argentina así lo explican. Donde hay una búsqueda ideológica de armar la vida con otros, puede fermentar un club y salir bien. Lo que pasa que no es solo la construcción blanca del club. Para ser como Lanús, vos tenés que remangarte en el barro
y tener gente capacitada para pelear en el barro también, y tener gente que ocupe los lugares políticos que necesitas tener para poder tener la influencia que tenés. Lanús tiene gente en la AFA, en el Tribunal de Penas, en el Colegio de Árbitros, en la municipalidad. Lo que se llamaría vocación de poder. En todos lados. Tenés que tener la gente que hace esto que no se ve para que vos puedas demostrar esto que se ve. Tenés que tener vocación de poder y tenés que tener lo mismo en la política, formación de cuadros, en lo que hagas. Digo, Lanús es un núcleo donde se genera deporte, se forma cuadros y está atravesado por los azares de un resultado deportivo, en el que aciertan o fallan. Y eso pasa en montones de instituciones. El proceso de Virreyes, en torno al rugby, que Jorge conoce bien en detalle, también forma cuadros Virreyes todo el tiempo. ¿Cómo no hay es miedo a ese eso. proceso, Jorge Virreyes arrancó hace 6 años en la villa de Virreyes, que es una de las más pobladas y carenciadas del Gran Buenos Aires, por lo menos de la zona norte del Gran Buenos Aires, y fue un grupo de gente a hacer un club de rugby. Y la verdad que me gustaría que alguna vez fuera, es una experiencia alucinante. Son 600 chicos que no pagan cuota, que juegan, ya están jugando en los campeonatos de la urba, le ganan a muchos clubes. El jugador más grande tiene 19 años, el club tiene aulas, hay una conciencia muy fuerte de que tienen que seguir el colegio y están terminando todos el colegio. Se acaba de recibir el primero del profesor de educación física. Ahí tenés algo que me engancho con algo que preguntaba hace un rato, que había empezado a contestar Alejandro. ¿Y cómo se les ocurre en Virreyes, una de las zonas más pobres, como decís, cómo se les ocurre rugby? Porque ahí había un cura, Juan Pijasminoy, que era el cura del lugar, que es un tipo de rugby, y veía que ellos estaban muy convencidos que el rugby es una herramienta como para que los chicos no estén en la calle todo el tiempo. Había muchos chicos que estaban robando a los 11 años, ya estaban con el tema de la droga, y dijimos, vamos a probar a ver si con esto podemos ayudarlos. Y listo. En los primeros entrenamientos los chicos iban a robar y volvían. Mira. Y hoy han transformado a las familias. Las familias te dicen que desde que el chico vuelve a su casa con un orden preestablecido, el rugby es un deporte donde las reglas son muy fuertes, o sea, no podés criticar al árbitro, tenés que ir al tercer tiempo, tenés que saludar a tu rival cuando... Eso ordenó la casa de cada uno, y hoy los padres de esos chicos forman parte van a ser los futuros dirigentes de Virreyes. Fíjate qué contradicción con el fútbol, ¿no? Porque vos ves las divisiones inferiores donde los padres de chicos de 8 años se vuelven locos con su propio hijo porque dio un mal pase, o porque se comió un gol, o porque el árbitro cobró un córner. Acá obviamente pasa, pero se lo llama al padre, se le explica, y el mismo chico le explica que no va a eso. El rugby es un deporte muy particular, con sus problemas y su tema de clase que tanto se le adjudica, pero en su esencia es un deporte fantástico desde ese punto de vista de integración. Bueno, hoy son 600 pibes en Virreyes, y es un club que no puedes, consiguieron que les diera a la Municipalidad de San Fernando un terreno muy grande ahí al lado del macro. Tienen aulas, tienen asistencia en los colegios, tienen orientación vocacional, y eso es lo que a ellos les interesa, no que jueguen bien al rugby. Les hago una última, aunque siento que debería haber cerrado acá para haber terminado para arriba y con fe y con esperanza y con lo ideológico, pero no puedo dejar de preguntar, quizás sobre todo para el caso del fútbol, aunque no creo que sea el único, lo que se chorean los dirigentes del fútbol, esta cosa que, claro, esto de vendieron a Pérez por, no sé, 50 millones de dólares y el club está en quiebra. ¿Es un fenómeno realmente estructural o es funcional a esto de la ideología, o en todo caso de la ideología perversa a la que Ariel se refería? ¿Realmente un club va para atrás solo por lo que se chorea un dirigente? No, uno tendría que decir que no, también va para atrás porque se firman contratos que no se pueden pagar, por ejemplo. Sin necesariamente que eso quiera decir afanar. Porque en esta carrera, por tener a tal jugador que yo le ofrezco 7, el otro le ofrece 9, yo le termino ofreciendo 20, y le digo, bueno, ya veré cómo te pago, y después no te puedo pagar, eso también pasa. Pero hay choreo. Claro, pero al mismo tiempo vos tenés, por ejemplo, Lanús terminó su año con un balance que dio 16 millones de pesos de superávit. Vélez creo que dio 14 millones de pesos de superávit. Independiente dio 144 millones de déficit. ¿Y River? Y River da 90 millones y San Lorenzo 90 millones. Y teóricamente San Lorenzo, Independiente y River reciben unos millones un poco más grandes que los de Lanús o los de Vélez. La verdad no hay una respuesta sola, porque hay una complicidad de intermediarios, representantes, dirigentes de clubes del exterior,
abogados, contadores, empleados de la FIP. Está todo mezclado en esto. Porque muchas veces las vinculaciones de todo tipo en la Argentina se hacen por la simpatía futbolística. Hasta los fallos de la justicia a veces se hacen por esa razón. Ni hablar de la AFA, del Tribunal de Penas y de todo eso. Pero la locura que envuelve a la gente en la Argentina con el fútbol provoca este tipo de situaciones. La unión de pasión con negocio es un cartel absolutamente explosivo, ¿no? Hoy leí en un lado que el Grondona está entre los 10 personajes más influyentes de la Argentina. Julio, no Mariano. El otro por suerte. Por suerte no. Bueno, pero los 10. Yo creo que se refiere... Es el tipo que volteó a Clarín. Claro. O sea, si hay alguien que le pegó en el corazón a donde Clarín le pegó, como dice Ezequiel Fernández Mur, es el ferretero de Sarandí. Claro, pero el ferretero de Sarandí... ellos dijeron a y este fue el que los acostó, pues no lo acostó, ni Kirchner ni nada. Claro. Fue el que tenía la llave, era Julio Grondona. Pero además de eso, el ferretero de Sarandí, que en el 98 le dijo a la madre que tenía 91 años, mamá, quédate tranquila que Arsenal va a jugar en primera y va a tener una cancha como la gente, le ganó la final al América de México de Televisa, en el Distrito Federal, en el Estadio Azteca, con la modificación del reglamento en el entretiempo. Contalo porque mucha gente no lo conoce. Arsenal le ganó al América de México 3-2, los goles de visitante no valían doble hasta que terminó el primer tiempo. Había hecho 2 goles Arsenal y a partir de allí pasó a valer el gol de visitante. El relator que relataba el partido lo denunció al aire y fue sacado de la transmisión de la revancha en la cancha de Racing, Mariano Clos, en el partido de Arsenal América. Estamos hablando que un equipo supuestamente microscópico como Arsenal, que por su cantidad de hinchas puede estar cómodamente en primera C, en la cuarta categoría del fútbol argentino, le ganó al Grande de México, de visitante y con 2 goles con la mano. Ya está. Es que lo que convive en el escenario del deporte y sobre todo en el escenario del fútbol es, como vos citabas, la articulación entre pasión y negocio, pero también convive la articulación entre la mafia, que bien describía Alejandro, y la posibilidad ideológica de cambiar el mundo todo el tiempo. Nadie está igual después de una práctica deportiva. Inclusive si no te das cuenta, nadie está igual después de ver un partido y ser parte de una construcción con otros. Para mí, discutir el deporte es discutir el mundo y es discutir la Argentina. Y eso es un ejercicio que hay que hacer todo el tiempo y que en este país está más que pendiente. Cher Fabri Búsico. La diferencia está los sábados, 10 a 13. Marca la radio.